Invito a abrir sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, para dar lectura a los versículos 16 al 21. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, del versículo 16 al 21, dice así: testigos presenciales de la gloria de Cristo. No os hemos dado a conocer el poder, la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnificencia, gloria, una vez que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero antes, todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la palabra fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Miren, amados hermanos, en esta mañana yo quiero hablarles de este tema que lo estamos titulando Canales de la Verdad. Canales de la Verdad. Existen los canales de bendiciones que cada cristiano, hijo de Dios, puede ser. Cada uno de nosotros podemos ser canales de bendición. Puede recibir o caminar por estos canales de bendición, pero también existen otros canales, como por ejemplo los canales de la verdad. Y el apóstol Pedro, en su primera carta y en la que acabamos de leer, en el versículo 19 y 21, dice lo siguiente. Pedro 1, 19 al 21 dice: pero tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero antes, todo entender que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amados hermanos, aquí podemos encontrar los canales de la bendición. Vamos pues en esta hora, a la luz de la palabra de Dios y con la ayuda de la persona del Espíritu Santo, a ver nuestro tema, canales de la verdad. Y en primer lugar, nos preguntamos, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Permítanme contestar a esta pregunta. El diccionario bíblico ilustrado dice lo siguiente de la verdad. La verdad es la conformidad entre lo que se expresa y aquello que es objeto de la comunicación. Repito,
conformidad entre lo que se expresa y aquello que es objeto de la comunicación. A través de las escrituras aparece lo que Dios designa como la verdad. La verdad es divina y está por encima de las opiniones de los hombres. Por prudente y piadosa que esto sea. En el Antiguo Testamento se da la contestación a esta pregunta de la verdad. El sabio Salomón en Proverbios 23 dice lo siguiente. Salomón declara: compra la verdad y no la vendas. Salomón nos dice: compra la verdad y no la vendas. La verdad debe referirse a Dios, el cual es verdadero. Pero como Dios no es llamado la verdad, esta comprende todo lo que puede ser conocido de Dios, sea declarada por la creación o dada a conocer por revelación. La verdad no es simplemente lo que se mantiene como dogma, sino que tiene que ser recibida con el alma. Repito esta parte para que usted lo entienda. La verdad no es simplemente lo que se mantiene como dogma, sino que tiene que ser recibida con el alma. Usted va a recibir la verdad con su alma. Cada uno de nosotros va a recibir la verdad con el alma. Por esto el apóstol Pablo preguntó a los Gálatas lo siguiente: quienes lo habían estorbado para que no obedecieran a la verdad. En Gálatas capítulo 5, versículo 7, Pablo le manifiesta a la iglesia lo siguiente, a la de Gálatas: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Repito este pasaje. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Amados hermanos, el juicio caerá sobre la cristiandad. El juicio vendrá primero sobre los hijos de Dios. El juicio vendrá primero sobre los cristianos, por cuanto aquellos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Oye, darle clic ahí donde dice llamar por interno. Segunda de Timoteo 2:10. Mire lo que dice. Segunda de Timoteo 2:10. Y todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El versículo 11 y 12 de segunda de Timoteo dice lo siguiente: por esto Dios les envió un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacen en la injusticia. Miren lo que el apóstol Pablo le escribe a los tesalónicas: por esto Dios los envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacen en la injusticia. Aquí podemos ver cómo el pueblo de Dios es engañado, cómo la cristiandad es engañada. Y la pregunta es esta, amados hermanos: ¿por qué se engañan? ¿Por qué se dejan engañar? Simple y llanamente porque no escudriñan las escrituras. Si escudriñáramos las escrituras detenidamente, no seríamos engañados. No hacemos devocionales, no leemos la Biblia, no la escudriñamos, no la profundizamos. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la verdad. En el Evangelio de Juan, capítulo 14,
versículo 6, dice lo siguiente. Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si usted escudriña este pasaje, va a entender este mensaje. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La verdad y la vida van unidos. La verdad es el camino real a la libertad con Cristo. Es el canal de la verdad. Juan 8, versículo 32 y versículo 36 dice lo siguiente. Juan capítulo 8, versículo 32 y versículo 36 dice así. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amados hermanos, cuando llegamos a los pies de Jesucristo, cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, cuando tenemos a Cristo en nuestras vidas, la verdad sale a la luz y no nos vamos a poder desviar y no nos vamos a engañar y no nos van a engañar porque la verdad estará en nosotros. Y si la verdad está en nosotros, entonces el que está en nosotros es más poderoso para aquel que engaña y miente, que se llama Satanás. Pero si la verdad no está en nosotros, entonces el enemigo estará allí presente. Por eso que hay muchos hermanos fríos, hay muchos hermanos que están alejados de la presencia de Dios. Hay muchos hermanos que se enfrían y muchos hermanos que se ofenden, que se sienten ofendidos cuando se les dice la verdad. Cuando la verdad les llega a su mente y a su corazón, sienten que el mensaje le está llegando a ellos y comienzan a replicar y comienzan a decir, el pastor me está dedicando este mensaje me lo dedicó a mí el pastor, cuando en realidad es el Espíritu Santo que está hablando a su vida y el espíritu engañoso le está diciendo, no le creas, que eso no es verdad. Nadie que tenga la verdad va a rechazar la verdad, que es la palabra de Dios. En este pasaje y en otros pasajes bíblicos, en las 13 epístolas de Juan, no en los evangelios de Juan, en las 13 epístolas de Juan, primera, segunda y tercera, la verdad es constantemente mencionada y se advierte a una dama cristiana, entre comillas, a que no acepte a nadie en su casa, ni le diga bienvenido, a no ser que mantengan la doctrina enseñada por los apóstoles. En otras palabras, la verdad que está en Jesús. Y muchas veces recibimos a personas en nuestros hogares que nos traen mentiras, engaños del diablo, mentiras maquinadas por el enemigo, tratando de tergiversar la palabra de verdad. Y aquí en la epístola de Juan hay a una dama que se le advierte esto. Veamos la Biblia. Segundo libro de Juan, versículos 10 y 11. Abra su Biblia, que no le estoy mintiendo, no le estoy engañando. Abra su Biblia y léalo usted mismo. Segunda de Juan, 10 y 11. Mire lo que dice. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque participa en sus malas obras. Repito, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina,
no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, participa en sus malas obras. Cuando alguien viene, entre comillas, a visitarlo a usted, cuando alguien va a su casa y no le va llevando la palabra, sino que le va llevando cizaña, una doctrina errada, una doctrina cambiada, no lo reciba. No deje que su corazón sea contaminado, porque esa persona no está en la verdad. Porque si estuviera en la verdad, hablaría de la verdad, hablaría de la palabra y llegaría con una porción bíblica. Amado hermano, aquí te traigo esta palabra, aquí te traigo esta presencia, aquí te traigo el mensaje de Dios, aquí te traigo una palabra que te va a alentar. Pero a veces no le llevamos esa palabra. Llevamos una doctrina errónea, cambiada, para tratar de tergiversar la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 20 y 21, dice lo siguiente. Efesios capítulo 4, versículos 20 y 21, dice así: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Repito este pasaje. Mas vosotros, ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo a la iglesia de Dios. Se está refiriendo a los hijos de Dios. Se está manifestando a su presencia, a su pueblo escogido. Y aquí Pablo le escribe a la iglesia de Efesios diciendo lo que el Señor le está manifestando. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Cuál fue la verdad de Jesús? ¿Qué fue lo que Jesús enseñó? ¿Qué es lo que él manifestó? En todo instante Jesús siempre tuvo una respuesta para cada situación adversa en nuestras vidas. Jesús dice en una manifestación clara que él te dice de una manera muy eficaz: si alguno te abofetea en una mejilla, preséntale la otra. Si alguno está actuando mal sobre ti, tú actúa bien y haz las cosas agradables delante de Dios. Y esto es lo que nosotros realmente debemos entender. La verdad nos hará libre. La verdad nos hará libre de una manera especial. Y esto es lo que nosotros manifestamos, hermano. Y esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando nosotros conocemos la verdad y estamos en los canales de la verdad, entonces todo, absolutamente todo que nos esté pasando va a ser transformado a través de la verdad en una bendición. Aun cuando esas cosas sean negativas en nuestras vidas, el canal de la verdad lo transformará en una bendición. En segundo lugar, hermano, ¿cómo llegar a ser parte de este canal de la verdad? ¿Cómo llegamos a ser parte de este canal de bendición de la verdad? Yo quiero que usted abra su Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 20, para dar lectura lo que el Señor nos manifiesta aquí. Mateo capítulo 10, versículo 20, dice lo siguiente. Permítame leer desde el versículo 19, Mateo 10, 19 y 20. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque aquella hora os será dada lo que habéis de hablar, pues no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. Quiero leer este pasaje detenidamente para escudriñarlo, para que usted lo escudriñe, para que usted entienda.
Vamos al versículo 16, Mateo 10, del 16 al 20, para entender esta palabra. Dice así: yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa mía, para testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dada lo que habéis de hablar, pues no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Traduzco esto y escudriño esto, hermano, para que usted lo entienda. Cuando usted se presente en algún conflicto en su vida, cuando usted esté atravesando una situación difícil, o usted tenga que enfrentar una situación que realmente esté en la verdad, y estamos hablando de los canales de la verdad, ¿cómo llegan a ser parte del canal de la verdad? Y Jesús nos manifiesta aquí: no se preocupen, no se angustien, no se desesperen, que en el momento preciso yo les daré palabra, el Espíritu Santo hablará por ustedes y le dará la verdad. No deje que esa mentira, que ese engaño, que esa situación o ese problema que esté atravesando o alguna situación adversa que esté pasando lo desvíe de la verdad, lo desvíe de todo lo que el Señor tiene para usted. Porque en esta vida, hermano, vamos a enfrentar conflictos. Esta vida no todo es color de rosas. Los cristianos vamos a atravesar situaciones difíciles. Los cristianos vamos a atravesar situaciones adversas. Aún entre nuestros propios seres queridos, nuestros hermanos, hermanas, primos, tíos, vamos a tener conflictos, vamos a tener roces. Pero aquí entra la parte de la verdad. Voy a volver a leer el último pasaje de este versículo 19 y 20. Dice: pero cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis. Mire, porque en aquella hora os será dada lo que habéis de hablar, pues no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Es decir, va a salir palabra del poder de Dios obrando en su vida cuando usted esté en la verdad y esté en el canal de la verdad y esté actuando en verdad. Marcos capítulo 13, versículo 11. Marcos 13, 11. Dice así el Señor. Aquí se habla de las señales del fin. Marcos 13, 11 dice, permítame leer desde el versículo 9 para entender. Pero cuidad de vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonios a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os lleven para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os sea dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Amado hermano, amada hermana, cuando tengamos que enfrentar situaciones, no nos dejemos llevar, no nos dejemos arrastrar por el yo, airados, enojados, para reprender. Dejemos que el Espíritu Santo tome el control
y actuemos en los canales de la verdad y hablemos en la verdad y dejemos que el Espíritu Santo nos haga hablar verdad. Juan capítulo 7, versículo 38. Mire lo que dice. Juan capítulo 7, versículo 38. Dice así. Permítame leer el 37 y 38. Juan 7, 37. Ríos de agua viva. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amado hermano, amada hermana, el que cree en Jesucristo, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior correrán verdad, el canal de la verdad, y el Espíritu Santo de Dios obrará en verdad. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. El apóstol Pablo nos hace referencia aquí una vez más sobre este tema. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo número 13. Vamos a leer los primeros versículos para entender este pasaje. Primera carta a los Corintios 2, versículo 11, 12 y 13. Dice así: porque ¿quién entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. De estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Miren, hermano, lo que dice Pablo aquí en el versículo 13. De estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, no dejando salir lo carnal, no dejando brotar lo humano, sino lo que el Espíritu en verdad obrando en nosotros. Si tenemos el Espíritu de verdad en nosotros, si el Señor Jesucristo está en nosotros, hablaremos y actuaremos en verdad y haremos en verdad las cosas. Primera de Pedro 4:11. Texto que tomamos al inicio. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Primera de Pedro 4:11. Asimismo, leamos desde el versículo 7 para entender. Dice: el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla,
hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Está entendiendo? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea de Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, mire lo que dice. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Texto que ya le leímos. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Escuche esto. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando estamos hablando aquí de esta porción que Pedro nos enseña, porque nunca la profecía, estamos hablando de la palabra de Dios. Esta es la profecía. Y que esta profecía fue inspirada por Dios. Y que si esta profecía es predicada, y que si esta palabra es explicada, es dirigida y guiada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Nunca rechace la palabra de Dios. Jamás rechace lo que Dios le está diciendo. Nunca confunda lo carnal con lo espiritual. Y por último, hermano, ¿qué va a hablar o qué va a hacer usted con este canal de la bendición, de la verdad? Empezamos hablando, para los que se conectaron tarde, el tema, canales de la verdad. Y explicamos qué es la verdad. Y dijimos también que esta verdad está siendo dirigida por el Espíritu Santo. Y también preguntamos cómo llegar a los canales de la verdad. Lo llegamos a través de estos textos bíblicos. Y por último, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo con este canal de la verdad? ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a desviarse y a pasar por otro canal menos difícil o algo más fácil? Es decir, cuando le esté atravesando o cuando esté pasando una situación difícil en su vida, va a decir, ¿sabe qué? Esto no es conmigo, mejor ya no quiero escuchar nada, no quiero escuchar la palabra, no quiero escuchar los mensajes, no quiero lo que me digan nada, sino que voy a hacer otras cosas. ¿Va a hacer eso? ¿Va a desviarse y va a pasar por otro canal menos fácil y menos difícil? Nunca esquive la verdad. Jamás esquive la verdad. Enfrente la verdad. Si tiene que atravesar situaciones difíciles en su vida y enfrentar la verdad, enfréntela. Y enfréntela con la verdad, con el poder de la verdad. Y la verdad de Jesucristo. Porque Él lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué va a hacer usted con este canal de la verdad? ¿Se va a hacer caso omiso a la palabra de Dios? ¿Va a dejar de escuchar la palabra de Dios? ¿O va a mantenerse en este canal y camino en el canal de la verdad? Si usted se va a mantener en la verdad, amado hermano, amada hermana, amigo que nos escucha, si usted se va a permanecer en este canal de la verdad, tenga por seguro esto, que los que caminamos en la verdad siempre vamos a enfrentar situaciones adversas. Que los que queremos caminar en el canal de la verdad siempre nos vamos a encontrar con obstáculos. La vida de un cristiano no es fácil.
La vida de un siervo, una sierva de Dios consagrado, no es fácil, porque siempre vamos a encontrar situaciones adversas. Siempre vamos a encontrar. Solo recuerde esto. Solo recuerde esto. Y esto es bíblico. Esto es bíblico, hermano. Siempre recuerde esto. ¿Qué pasó con los 12 discípulos de Jesús? ¿Qué sucedió con los 12 discípulos amados de Jesús? Los 12 que él escogió. ¿Dónde estuvieron? ¿Qué pasó cuando él fue entregado? Primero el uno lo entregó, Judas Iscariote. Aquel que lo abrazaba, lo besaba, él le decía, mi maestro, aquí estoy. Lo entregó. El otro lo engañó. Me estoy refiriendo a Pedro. Pedro le dijo estas palabras: maestro, yo prefiero morir. Yo quiero morir al lado tuyo a negarte. Y Jesús le dijo, Pedro, hoy me vas a negar 3 veces. Y lo negó. Y los otros, cuando Jesús fue aprendido, todos lo abandonaron. Todos lo dejaron y todos se fueron. Así que, amado hermano, tome este ejemplo. Si a Jesús, siendo Jesús, lo abandonaron, le negaron, lo injuriaron, le mintieron, le dijeron muchas cosas, ¿cuánto más a nosotros? Así que no se sorprenda, no se desanime, no se desaliente, no esté desesperado, no esté angustiado, porque en los canales de la verdad tenemos que permanecer, como dijo el Señor. Vengan a mí todos los que están trabajados, cargados y cansados, que yo los haré descansar. Vengan a mí. Y Jesús le recuerda, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Que Dios nos ayude a permanecer en el canal de la verdad. Que Dios nos ayude a entender la verdad. Que Dios nos ayude, como dijo Salomón, Proverbios 23:23. Compra la verdad y no la vendas. ¿Y sabe cómo va a comprar usted la verdad? La verdad ya fue comprada a precio de sangre a través de Jesucristo. Si usted tiene a Jesucristo en su corazón, si usted tiene a Jesucristo en su vida, usted ya tiene la verdad. Y cuando Salomón dice, compra la verdad y no la vendas, está diciendo, si usted tiene a Jesucristo, no lo venda. No lo venda con los engaños y con las mentiras, porque eso no le agrada a Dios. Compra la verdad y no la venda. Que Dios bendiga sus vidas desde ahora y por siempre. Amén. Amén.